Va a brindar la charla optimizando los beneficios de los programas de intercambio y capacitación internacional, diálogos y perspectivas. La doctora Natalia Mejía, ella es médica por la Universidad Javeriana, es pediatra también por la Universidad Nacional, nefróloga pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en investigación en medicina por la Universidad de Oviedo, España, y un doctorado en investigación en ciencias médicas por la Universidad de Oviedo. También es decana y profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, nefróloga en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe en Bogotá, miembro fundador y socio activo de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, también es miembro activo de la Asociación Colombiana de Pediatría y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Además, es vocal de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Pediatría Seccional Bogotá y es consejera para Latinoamérica de la International Pediatric Nephrology Association. Doctora Mejía, pues muy bienvenida sea esta mañana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos atentos a su importante charla. Muchas gracias, profesor Esperón. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores del evento. Para mí es una delicia hablar de educación médica porque fue lo único en lo que no me formé. Me he formado en todo, pero la vida me ha llevado por la educación médica y ya con este año cumplo 11 años de cargos directivos en una facultad de medicina, como todos ustedes. Y bueno, el tema que me adjudicaron es los programas de intercambio y yo quiero contarles en estos pocos minutos dos experiencias personales que tuvimos en nuestra facultad y cómo los procesos de intercambio impactaron positivamente en la vida de estos dos muchachos. Esta es la casa de Diego Chamorro. Diego Chamorro es uno de nuestros egresados. Esta es una casa rural como las tenemos en todos los países, de gente campesina que trabaja al agro. En Túquerres, Nariño. Nariño es una zona un poco desprotegida, es muy al sur en la frontera con Ecuador. Y Túquerres es un pueblito que no pasa los 10.000 habitantes, en donde el mayor, el ingreso es, básicamente proviene de la agricultura y el papá y la mamá de Diego y su hermanita, una familia de 4, viven en la casa de la abuela que es esta y se dedican básicamente a trabajar la tierra en una escala de estratificación social y económica. Ellos clasifican para una estrato 1. Y este es Diego Chamorro, este es él ya, ahí sale con su abuelita en su casa materna, y esta es una foto que nos manda desde Yale, en New Haven, en una de las rotaciones de intercambio que tuvo la oportunidad de ser apoyado tanto por la universidad como por el hospital universitario durante el último año de su carrera, que han hecho que Diego haya podido explotar su máximo potencial, porque Diego no solamente tiene esas características de que es un niño que viene, o pues un muchacho que venía de una zona vulnerable de nuestro país, sino que también no tenía una posibilidad de pagar una beca, una matrícula en una universidad privada como es la nuestra. Diego fue recipiente de una de las becas del gobierno nacional que ya no existen, que se llamó Ser Pilo Paga. Pilo en Colombia es ser muy aplicado, muy juicioso, digámoslo, muy bien portado. Entonces, estas becas que se llaman Ser Pilo Paga apoyaban el 90% el 100% de la matrícula más algún estipendio para vivir para su sostenimiento de alimentación y transporte y vivienda. Y Diego fue no solamente el mejor bachiller de su municipio y su departamento, sino que fue uno de los ganadores de esas becas y pudo completar con nosotros todo su travesía académica. Esta pues lo reconocerán ustedes, es en nuestra querida UNAM.
en un concurso de conocimientos que hacen los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuimos con los mejores estudiantes a participar. Y pues Diego siempre se ha caracterizado por estar en los grupos élites respecto a su proceder académico. Algunos lo reconocerán, este era nuestro rector anterior, Alejandro Gaviria, que después fue candidato a la presidencia y que es muy activo en redes sociales. Y pues tiene esta foto con Diego el día de su graduación, y Diego no solamente tuvo la distinción Ramón de Subiría al mejor promedio de su permanente durante su semestre, sino que también tuvo un grado summa cum laude que dio motivo a que precisamente por su perfil, por su procedencia, por ser un becado del gobierno, pues mojara titulares en nuestro periódico más importante, que es El Tiempo. Pero pues volviendo a la historia de Diego, Diego tuvo la oportunidad de hacer un intercambio que era una cosa que no se esperaba. Él, la primera vez que fuimos con él a México, tuvo que sacar pasaporte, no había nunca salido de nuestro país. Y sin embargo se aventuró posteriormente a ir hasta Yale. Tenía un muy buen inglés, un inglés aprendido en el colegio y en la universidad. Hizo el hospital lo apoyó con los boletos del avión, nosotros le apoyamos con un estipendio para vivir, y él hizo una rifa, como buen muchacho aventado, avesado, pues hizo una rifa para poder vivir allá durante 4 meses en New Haven, y allá abrió las puertas para seguir su camino académico. Y en ese momento Diego está viviendo, haciendo oncología en Estados Unidos, y más o menos ya va en primer año. Y pues es una eh, de, de las cosas en las que podemos estar seguros que si él no hubiera tenido el apoyo para esta movilidad, y si él no hubiera tenido la oportunidad de hacer un intercambio, que no es un intercambio académico, sino más bien un intercambio para conocer otras culturas y ver posibilidades laborales y académicas en otras latitudes, pues no hubiera sido posible. Entonces, un muchacho que estaba destinado a ser agricultor en un pueblo olvidado de Colombia, como en ese momento de residente de oncología en una de las mejores universidades del mundo. Y esto solamente puede ser posible cuando uno expone a estas mentes, a estas mentes jóvenes, a este potencial que tienen estos muchachos, a otras culturas y a otras posibilidades. Esa era el primer chisme que les tenía que contar. Este es otro, y ahí termino los chismes, es Martín Duval. Martín Duval es en este momento estudiante de semestre 12, o sea, es interno. Y me pone precisamente, este es un mensaje que me pone por Instagram, donde dice: rotar con algunos de los mejores neurólogos de Francia en el hospital de Cholac de Montpellier ha sido una experiencia inolvidable que me ha enseñado muchísimo, me ha hecho salir de mi zona de confort y me ha permitido conocer una nueva forma de ver la medicina. La historia de vida de Martín es diametralmente opuesta a la de Diego Chamorro. Martín es un muchacho privilegiado de un estrato 6 de Bogotá, nacido en Bogotá, estudió en el colegio francés, es trilingüe, habla perfectamente francés e inglés desde muy pequeño, tiene unas facilidades, su familia es una familia acomodada, pagó toda su carrera por medios propios, y tuvo pues la oportunidad de hacer este intercambio, y para él ha sido también absolutamente fructífero ver cómo, y a él lo pone ahí, cómo se ha podido salir de su zona de confort. Entonces, si bien él, comparado con Diego, Diego nunca estuvo en su zona de confort y se fue a seguirse incomodando, personajes como Martín, que tienen también un potencial impresionante, también pues reconocen en el intercambio una gran oportunidad para sus vidas, y sobre todo para conocer otras formas. Uno no es que vaya a aprender más neurología en el Hospital de Montpellier, pero sí probablemente va a conocer una nueva forma de ver las cosas, como bien lo pone él ahí.
Y por eso aquí personalmente en que saqué las cosas que realmente le impactan a un estudiante hacer una rotación por fuera en el intercambio. Son solamente cosas positivas, se desarrollan sobre todo personalmente y ahí hay esa interacción con las culturas y ese cambio del entorno que Diego lo veo como una oportunidad y Martín lo vio como una salida de su zona de confort. Es realmente lo que uno busca con este tipo de interacciones, en donde realmente se potencian las habilidades de resiliencia, de adaptación y de mirar las oportunidades donde de pronto no era tan fácil verlas. Mejoran las habilidades lingüísticas, ya hay varios estudios publicados, sobre todo en poblaciones de Erasmus, de europeas, en donde tal vez lo único que pudiera disminuir la efectividad de un intercambio podría ser el idioma. Pero también les da un poco de autonomía y responsabilidad. Muchos de ellos están saliendo por primera vez de la casa materna, como en el caso de Martín, y eso de todas maneras aumenta muchísimo la confianza y la percepción que tienen en ellos mismos. También hay una oportunidad de practicar sus habilidades interpersonales. Nosotros tenemos como una de nuestras características y una de las competencias obligatorias de los estudiantes del egresado y de los estudiantes unandinos, tener unas habilidades de comunicación interpersonales, culturales y de conocer el entorno, que creemos que es una de nuestras mayores fortalezas. Y entender que hay pacientes de diferentes orígenes culturales y entender la diversidad es algo que fomentamos porque somos países diversos. Esto también mejora sus habilidades clínicas, pero definitivamente no necesariamente aprenden más habilidades clínicas, son las otras las que son mucho más importantes. Y salir de un contexto a un país de Latinoamérica, salir a un país, por ejemplo, en Europa o al contrario, pues va a exponer a estos muchachos a problemas de salud locales que rara vez son observados en sus países. Se ve mucho más cuando tenemos movilidad entrante, pero el solo hecho de conocer un sistema de salud diferente y una atención médica con un sistema local de salud, pues ya es una gran ganancia. Y esto no solamente le funciona al muchacho que está en intercambio, para las universidades, para el profesor, para el currículo, es importante. Los programas académicos se nutren, la calidad de los programas académicos se nutre con la movilidad. Y por eso nosotros tenemos un ente acreditador nacional que es el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación. Nuestra facultad tiene esa alta acreditación y ese es un proceso voluntario, pero pues para nosotros es importantísimo. Y dentro de uno de los puntos que se evalúan en esa acreditación de alta calidad es precisamente el porcentaje de los muchachos que salen y que entran y cómo se está haciendo esa transferencia de conocimiento con esa vinculada a la movilidad. Y creemos que definitivamente el currículo se ve alimentado por esta movilidad. Para la universidad, pues favorece la gestión de recursos internacionales. Por lo general, estas movilidades se hacen en ámbitos de cooperación, pero no necesariamente así. A veces son partes de proyectos de investigación en donde los muchachos salen a trabajo de campo, donde hay dinero de por medio. Como lo decía, la universidad en general se acredita internacionalmente algunos programas y esto mejora el posicionamiento en las listas de rankings que son tan odiosas, pero tan necesarias y tan chéveres cuando está uno bien rankeado en ese posicionamiento internacional. La movilidad es un factor imprescindible para sacar mejor puntuación y cuando lo vemos desde el punto de vista global, pues promover las competencias interculturales en un mundo que cada vez es más diverso es muy importante y creo que la comunicación y una conversación entre gente que tiene aprendizajes que vienen de diferentes sitios, pues puede contribuir a soluciones a esos retos que nos plantean, a los retos de salud global. Este es un artículo de unos polacos de 2021 que evalúan el programa Erasmus. El programa Erasmus, para los que no lo conocen, es el programa de intercambio académico europeo, es el acrónimo de European Community Action Scheme for the Mobility of University Students y lo aplicaron es una escala de Likert, muy fácil de hacer en un cuestionario aplicado a 169 estudiantes específicamente de medicina
y cómo puntúan ellos, siendo 5 la mejor puntuación, sus experiencias o cuáles fueron las cosas que aprendieron después de hacer su movilidad. Y pues en la punta están punteando como ganadoras aprender a vivir independiente, hacer nuevos amigos y hacer una vida social rica e interesante. Fíjense que ya después el trabajo en equipo no necesariamente se puntúa bien, no todos mantienen contactos, pero sí con una puntuación de 4/5 se logran establecer redes internacionales, que fue algo que le sirvió a Diego Chamorro cuando hizo su primera inmersión en Yale y después pudo pues volver ya como residente. Pero esto lo pongo para ver cómo ese intercambio, cómo la competencia social, la competencia de interculturalidad, la competencia de idioma diferente y la competencia de entender los regionalismos están muy vinculadas a esa independencia, esa autonomía y ese nuevo ser social que tienen nuestros estudiantes y que no lo despiertan sino cuando están expuestos a situaciones como un intercambio. De resto, pues no lo hacen, están, como bien lo dice Martín, en su zona de confort. Nosotros en la universidad gestionamos en la Universidad de los Andes gestionamos la movilización de medicina muy localmente dentro de nuestra facultad, pero siempre estamos apoyados por una dirección grande que depende de la vicerrectoría académica, que es la Dirección de Internacionalización. Ahí pueden ver todos los centros que pertenecen a esta dirección. Están el Instituto Confucio, que es de estudios de China, el Centro del Japón, que son estudios del Japón, y a mano derecha pueden ver cómo tenemos todo lo que sea cooperación internacional, convenios, visitas y convenios de investigación, y precisamente la movilidad académica dependen directamente de esta oficina y lo hacemos a través de ellos. No son muchas personas, son 4 o 6 personas, pero realmente hacen un trabajo maravilloso apoyando a las unidades académicas como la Facultad de Medicina a lograr una buena movilidad. Y acá saqué unas estadísticas que ellos amablemente me reportaron, y es de 2016 a 2023, toda la Universidad de los Andes, que tiene 12 facultades y 15.000 estudiantes de pregrado y 4.000 de posgrado, en total son cerca de 20.000 estudiantes, tuvimos 7.965 muchachos y muchachas que tuvieron algún tipo de movilidad, tanto saliente como entrante, y tanto de pregrado como de posgrado. Y ahí los discriminé por continentes. Me pareció que intracontinentalmente no tenemos muchas diferencias, pero intercontinentalmente sí, y esa es una de las características más importantes de la movilidad, llegar a culturas muy diferentes a las propias. Tenemos 4 de África, la mayoría entrantes, Asia 165, a donde más se mueven nuestros propios estudiantes son a Europa, que tuvimos 2.508 salientes, pero importantemente 2.111 entrantes. Los europeos les gusta venir a Sudamérica. En América Central solamente tuvimos entrantes, ninguno quiso ir a estar allá. Y también importantemente tenemos en Oceanía, que me pareció interesante, 158 con casi 50% y 50% de entrantes y salientes. Y dentro de la misma Suramérica tenemos 1.192, se mueven más a Suramérica que a la misma Norteamérica, con 574 entrantes a Norteamérica versus 1.192 entrantes en la propia Suramérica, donde Brasil, Argentina y Chile son los mayores sitios para entrada. Entonces, pues con esto me despido. Quedo atenta a comentarios, a que conversemos acerca de esto. Y acá, pues nada, les muestro a Martín ya Diego, pero tenemos muchas otras historias que contar. En general, nosotros tenemos una movilidad del 63% en el último semestre. 63% de nuestros chicos de internado viajan, todos, ya sea nacional o internacionalmente, y pues eso es un indicador que por el tipo de universidad del que yo trabajo, pues es una cosa que buscamos, que facilitamos y que realmente nos ayuda en términos de calidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mejía. Abrimos el foro a preguntas. Comentarios sobre experiencias de estudiantes
de sus facultades o escuelas de medicina que nos quieran compartir, como la doctora Mejía nos ha hecho esta mañana. Tal vez yo quisiera agregar, doctor, que en Colombia la regulación no deja que uno vaya a cualquier hospital dentro del país. Por decreto, los muchachos solo se pueden mover en hospitales cuya universidad tenga convenio con ese hospital y eso está regulado por el decreto 2376. Entonces no pasa que un estudiante le diga a uno, oiga, me quiero ir a la Fundación Valle de Lili en Cali porque nosotros no tenemos convenio con la Fundación Valle de Lili y sería ilegal enviarlo allá. Eso ocurre nacionalmente. Estamos supeditados a que exista ese convenio docencia-servicios. No obstante, para las internacionalizar, no hay esta restricción y ellos virtualmente se pueden ir a donde quieran mientras haya una oficina de educación en ese sitio y a nosotros nos conste que hay un sílabus que se puede seguir y que hay alguien responsable que realmente le va a hacer una evaluación objetiva a ese muchacho y que nos lo va a devolver con una nota. Entonces, por eso ellos casi siempre prefieren salir del país y como dije, por el perfil de nuestros estudiantes, Diego es becado, pero ya no existen esas becas, entonces nuestros estudiantes tienen la forma, la comodidad económica de salir y hacer un tiempo por fuera del país y ellos mismos se buscan las rotaciones. Nosotros no los impulsamos, ellos escriben a cualquier hospital, ven si el hospital tiene oficina de educación, se comunican con la oficina de educación y nosotros lo que hacemos es una auditoría y una revisión de a cuál es el sitio que van a ir, que no sea cualquier clínica salida de la nada, sino que sea un hospital idealmente universitario o docente, y ahí es cuando autorizamos este tipo de movilidad. Y aparte de eso, para fomentar la movilidad, el reglamento de intercambio estudiantil hace que se le devuelva el 90% de la matrícula por el tiempo que estuvo afuera del país a los muchachos. Muy bien, si por favor podemos ir prendiendo las cámaras para ir conversando con la doctora Mejía. Eh, es muy interesante y le agradecemos, doctora, o sea, la perspectiva que nos trae durante la mañana. Hemos estado con otras destacadas médicas que también participan en programas de movilidad estudiantil. Y ha sido muy interesante porque se ha enfocado desde diferentes, eh, se ha abordado el tema desde diferentes enfoques. La primera intervención fue como una descripción de muchos programas diferentes de movilidad. Eh, Luego nos compartieron la experiencia estudiantil sobre eh, un programa de movilidad que hacen entre estudiantes, el de IMSA, ¿no? Y ahora usted nos trae sus dos casos muy relevantes de dos perfiles diferentes de estudiantes, pero como en ambos casos siempre hay una ganancia, ¿no? Y creo que ese es de los temas más importantes que hay que discutir, que es qué es lo que se gana con la movilidad, ¿no? Porque todo el mundo hablamos de movilidad, nos esforzamos porque haya movilidad, buscamos dinero por impulsar la movilidad, queremos convencer a todo el mundo de que por favor apoyen la movilidad, pero pues ¿para qué la movilidad, no? Y qué es lo que cambia en la vida de las personas el tener la oportunidad de una movilidad, ya sea una estancia de 6 meses, de un año, o a veces incluso una estancia muy corta, ¿no? De un congreso, un concurso, un par de semanas en un viaje de verano, ¿no? ¿Nos podría compartir un poco más sobre su experiencia? Usted ya en 11 años que tiene como directiva de su facultad. Este tipo de experiencias que tienen los alumnos, cómo reaccionan a ellas y cómo ha visto el crecimiento, si bien no todos obviamente llegan a Yale a hacer la especialidad, digo, este es un caso excepcional de un chico con ciertas características, pero en realidad este tipo de programas cambian la vida prácticamente de todos los alumnos, Totalmente. independiente de su nivel económico, de su nivel incluso de académico muchas veces, ¿no? Digo, cuando pone uno semillas muy potentes en tierra fértil, bueno, pasa lo del chico que Lo de está Diego. ahora haciendo Sí. lo de Yale, ¿no? Pero en general hay cambios a muchos niveles, no solo académicos, sino también personales, que les generan esas experiencias de vida, ¿no? Entonces, no sé si quisiera abundar un poco más en esto y posteriormente le daré una palabra a los pulido para que hagan un comentario. Gracias.
Gracias, doctor. Yo creo que son como dos cosas, lo puse en una diapositiva. La primera es lo que gana un muchacho y yo creo que salir del nido materno, que la mayoría lo hacemos en el servicio social obligatorio cuando ya nos hemos graduado o en los internados que son por fuera de Bogotá, en nuestro caso, que tenemos por fuera, pero finalmente son ciudades y es dentro del país. Pero creo que lo primero es esa autogestión y esa responsabilidad de ser un adulto y mirar cómo me voy a alimentar hoy y mirar que si tengo que llegar temprano porque nadie me va a levantar. Creo que eso es pequeño, pero es muy poderoso de empoderamiento individual, ¿no? Empoderamiento como médico y como persona. Eso es lo primero. Lo segundo es, lo dice usted en los intercambios, por ejemplo, en esa foto que yo puse, que es un intercambio académico en la UNAM, que estuvimos, nada, 6 días allá, pasaron felices, pero en esa oportunidad había 12 universidades de México, había 2 de Colombia y había, ¿de qué otro país había? No, solamente estábamos los colombianos y los mexicanos, pero pasó una cosa entre los muchachos, porque tuvieron muchas otras actividades aparte de las académicas, fueron a las pirámides y bueno, pero pasó algo y es que en general los muchachos de medicina, o no sé si todos los adolescentes, yo solo conozco los de medicina, tienen una percepción de que ellos no son tan buenos como los de otra universidad. Tienen unas debilidades en sentirse, yo siempre les digo, pero si yo creo en ustedes, ¿no? Pero es que ustedes como nuestra mamá y la mamá siempre creen en uno. Y no, ellos realmente se sienten muy inseguros, creo que es una situación global y ir y medirse el talante con otros chicos también latinos, pero de otro país, para ellos fue importantísimo. Dijeron, bueno, no somos tan malos como creíamos. Y realmente como tener esas y sentir y tener ese intercambio para ellos fue maravilloso y tenemos esos otros intercambios también nacionales en otros concursos, también Bogotá y Cali también hace otros y ahí lo que uno ve es que ellos llegan creyéndose el cuento y a mí eso me parece poderosísimo, que ellos sientan que son también estudiantes de medicina como muchos otros del país, pero que son igual o mejores y creerse el cuento hace toda la diferencia. Y eso solo sucede cuando tú los expones a la comparación. De resto están en un nicho muy cerrado. Entonces, esos intercambios de comparativos, pues son duros, porque puedes que te compares y salgas mal, pero por lo general realmente los fortalece. Y lo tercero es el que abre puertas, ¿no? El intercambio para abrir puertas, que fue como lo hizo Diego, ¿no? Diego fue en internado, abrió la puerta, se devolvió, se graduó y volvió. Sí, entonces el intercambio para abrir puertas con el perfil de nosotros en general graduamos gente para especializarse y tenemos una alta cantidad de estudiantes, 18% egresados que hacen su carrera, su especialidad en Estados Unidos. Entonces, sí nos sirve mucho que ya los vayan conociendo desde pequeñitos. ¿Mm? Muchas gracias, doctora Mejía, coincido con usted y es algo tenemos que trabajar con los alumnos, ¿no? Que De sean que se crean el más cuento. seguros, ¿no? A veces Sí, los latinoamericanos somos demasiado duros con nosotros mismos, exacto, muy somos muy duros, autocríticos y muy, siempre muy, vemos y el resulta jardín que del vecino no. más verde, ¿no? Muy Lo bien, vemos con los perfecto. entrantes. Nosotros hemos recibido, yo hice el doctorado en España, los conozco muy bien. Hemos recibido internos de España y nos toca enseñarles partos antes de mandarlos al materno. Y los de acá Claro. no se lo creen. Entonces, sí, toca. Es igual, sí. Sí, sí pasa mucho. Eso nos pasa mucho con Estados Unidos Mm. y, bueno, ustedes tal vez más con Europa, ¿no? Que Ujú. ellos piensan que ellos saben más, ¿no? O que como vienen del primer mundo, tienen más conocimientos, son mejores. Y eso, yo casi podría decir que, si no es el 100%, el 99% de las ocasiones se demuestra que no, que son otros chicos No es igual que así. ellos, que están aprendiendo, que tienen áreas de oportunidad, ¿no? Así como fortalezas y que, bueno, en sus contextos no están expuestos a todo y hay cosas diferentes a las que se exponen en nuestros entornos. Doctor Pulido, le doy la palabra. No, que me gusta mucho oír a la doctora Natalia porque Natalia tiene, tiene el ADN de, de los Mexicano. fundadores, de los fundadores de la Universidad de los Andes y de Santa Fe de Bogotá.
Sí, porque señor. me está hablando del doctor Patiño, mi querido amigo José Sí, Félix. señor. No, claro. Y lo que dice Ramón Esperón es totalmente... ¿Qué decir? ¿Qué le contestaría a Patiño a Ramón Esperón? No, doctor Esperón, nosotros somos mejores. Que no somos malos, somos mejores que los demás. Y ese era el tema. Pero me llamaron la atención las cifras que me parece muy bueno el intercambio. Qué casualidad que Diego cayó en Yale. Ah, ¿y por qué fue a Yale? Porque hay Por el doctor Patiño. porque Sí. dejó una estela de individuo de excelencia, se graduó allá en medio de una situación muy difícil. El padre de él fue el creador de toda la campaña contra la fiebre amarilla aquí en Venezuela, Ujú. en la frontera con Colombia. Él nació precisamente en San Cristóbal, en Venezuela, por ese motivo. Sí, Él señor. es colombiano después, ¿no? Pero entonces, el tema es que abrió un camino y el abre puertas es muy importante. Y el abre puertas se basa en el talento. En el Y talento. si yo tengo una cantidad de muchachos y, por ejemplo, las lindas que vimos antes de tal, y van a un sitio y hacen un papel formidable, mire, esa puerta está abierta. Así. Entonces, me parece muy bueno la pregunta más concreta de todo, me parece, del gusto de verla, es, usted habló de una cifra de 7.000 estudiantes. Sí, señor. ¿Ese es de toda la universidad o De de la toda, facultad? de toda. La Ah, universidad claro, tiene 20.000 estudiantes en un claro, corte claro, transversal y claro, 7.600 en 8 años, en 7 claro, años. claro, claro, claro. Y póngale 1.000 por año de Sí, movilidad y máximo, toda. máximo. Sí, yo, no, yo tuve del mero comienzo de la Santa Fe con José Félix. Por eso la pregunta me llamó la atención, porque esa Universidad de los Andes, Ramón Esperón, es muy importante para tomarla en cuenta en la red de centros de excelencia, de los Academic Health Centers, Excellence Health Centers, en lo Ujú, que está trabajando también nuestro amigo Jorge Valdés. Y, ujú. y él llegó el otro día a la Javeriana, la plática que se tuvo, y está bien, la Javeriana tiene pero la Santa Fe tiene una raíz diferente, ¿no? La Javeriana es jesuítica, y esto es Jesuitas. un poco, esto es nuestra realidad, también no jesuítica, pero en realidad al fin. De manera que la cifra entonces de estudiantes es diferente. Y luego, ustedes saben cómo hicieron ustedes esto, cómo cambiaron la dirección de la Escuela de Medicina de los Andes hacia la parte internacional, porque ustedes establecieron una oficina aparte, las estrategias, Sí, lo que se hablaba previamente de las habilidades blandas, bueno, las circunstancias blandas, es que formaron a 2 cuadras de 200 metros de la Santa Fe, la quinta aquella y ahí tienen su centro de inteligencia. Eh, y hablaron ahí de epidemiología y hablaron de otras cosas y cómo crecer. Institución que no crece se muere. Y así es. entonces, cuéntenos un poco cómo. Gracias, doctor Pulido, por traer a nuestro querido doctor Patiño. Efectivamente, no estamos cumpliendo 20 años. Esta es una facultad que la Universidad de los Andes, si bien es la primera universidad del país, no tenía nada de salud, excepto psicología, que pertenecía a la Facultad de Ciencias Sociales. Ya hace 20 años se reúnen el doctor Patiño, el entonces director del eje de educación de la Fundación Santa Fe, que es el doctor Gustavo Quintero, y el doctor Roberto Esguerra, que era en su momento el director general de la Fundación Santa Fe, y deciden trabajar en una facultad de medicina que tuviera, como bien lo dice usted, algunas particularidades especiales. Una de ellas que el hospital universitario pues es el hospital ranking número 1 y en el país, y pues realmente lo que quería eran médicos que fueran líderes, ¿no? Y que dentro de ese hospital y pudieran innovar en investigación, fue como lo primero. Lo segundo es darle la oportunidad a los muchachos que tuvieran unas características de humanismo mucho más allá que las que todos tuvimos. Entonces el humanismo y la ética es muy transversal, y cuando uno compara un uniandino, por ejemplo, con un javeriano, pues el nivel de conocimientos es el mismo, pero tal vez a favor de mis muchachos puedo decir que estas habilidades de interrelación intercultural, de comunicación de malas noticias, de empatía, realmente las fortalecemos muy bien y las estamos haciendo en espacios de simulación y nos va muy bien.
Y lo tercero es que efectivamente el hospital, o sea, Diego terminó en Yale porque el doctor Patiño estudió allá y se fue precisamente por el camino abonado por el doctor Patiño, porque se fue a través de un convenio que no es con la universidad, sino que es del hospital. Y fue el hospital el que amparó el presupuesto, dio el presupuesto para que Diego pudiera viajar. Y eso es todo un legado del doctor Patillo. Sí, señor. Pero Ahora, sí, le cuento a Natalia y le cuento a toda nuestra audiencia que es significativo esto de José Félix porque él vino a Caracas cuando tenemos un proyecto que era el del Centro Médico Docente de la Trinidad y vino con el profesor Cecil Lev, que era de Columbia University en New York. Y vinieron aquí, estuvimos conversando de esto y ese fue el comienzo de todo esto y el comienzo de la relación con los Santa Fe. O sea que es un individuo que no solamente abrió puertas allá, sino, yo quiero decir también que tuvo mucho que ver en todo el estímulo a la situación nuestra aquí. De manera que es la parte de liderazgo institucional, pero se centra en personas, en personas. Sí. Y yo creo que Ramón Esperón lo tiene en México. Yo fui estudiante de medicina en México y ahí me impresionó muchísimo Ramón, un Ignacio Chávez. Me impresionó muchísimo un Salvador Subirán, porque por razones diferentes los conocía personalmente. Personalmente. Me impresionó muchísimo Jesús Comate, por ejemplo, en pediatría. Me Sí. impresionó muchísimo en patología Rui Pérez Tamayo, porque en la unidad de patología del Hospital General. O sea, son gente que hace y uno mismo lo está viendo en otros países. Entonces, nada, muy gran gusto Podríamos ver. hacer una mesa redonda de mentorías, No, modelos pero de está rol y bien, mentoría. pero es que yo creo que el que movió todo esto fue Ramón Esperón, que motivó eso, porque estaba preguntando, me acuerdo de una conferencia con un señor médico, Gabriel Velázquez Palau, de Cali, que fue presidente inicial de ASCOFAME y fue fundador de FEPAFEN también, y fue el creador de la WFME. Entonces, una vez estábamos en una conferencia y sale de la conferencia, ¿qué te pareció? ¿Verdad? No, fuimos los mejores. Aquí no hay, aquí todos somos, nada, nosotros somos mejores que todos. ¿Está bien? Y eso que no era Ramón, y eso que no era mexicano, ¿no? ¿Está bien? no, Está que bien. gracias, Julio, porque hacia ahí quiero dirigir mi siguiente pregunta y ha tocado usted algo que es muy importante, que es el hecho del liderazgo para que esto suceda, ¿no? Y qué elementos se necesitan para el liderazgo moverlo hacia la movilidad. Y muchas veces es que la gente líder en esto ha vivido la movilidad. O sea, han hecho ya sea Claro, durante la carrera de medicina o en sus posgrados, han experimentado la movilidad. Y con eso te quiero preguntar, Natalia, tú en tu organización, en la institución, ¿cómo funciona? ¿Tienen a un responsable del área de movilidad? ¿Cómo lo seleccionaste? ¿Qué seguimiento le das para ser exitoso el programa? Me queda claro, tú ya mencionaste que soy doctorado en España, yo también, y creo que ese es un chip como que ya tenemos y bueno, esto nos apasiona, nos impulsa. Pero al final de cuentas, muchas veces quien opera, ¿no? Es alguien que designamos para esa función. ¿Cómo elegir a la mejor persona que puede mover el programa de movilidad hacia un rumbo exitoso? Nosotros tenemos la oficina, que fue el organigrama que les mostré, es central, pero en medicina hay unas particularidades y no todos los convenios algunos, hay muchos, pero muchos excluyen medicina, precisamente porque tienen que ver con ver pacientes y con los seguros de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no tengo una persona designada específicamente para eso, otras facultades de medicina sí las tienen, lo sé, nosotros somos pocos. Entonces, tengo tres personas, el director de programa, un gestor administrativo, que no es, el director de programa es médico, un gestor administrativo que no es profesional de la salud, es administrador, y tengo al coordinador de internado, que es profesor clínico. Entonces, son tres personas entonces el director es el que agiliza los convenios, el gestor ayuda en toda la parte documental de enviar los muchachos, presentar las cartas y todas las cartas de recomendación y toda la parte logística, y el profesor clínico de internado es el que revisa
a dónde se va a ir, da el visto bueno y es el que recupera la nota y hace la retroalimentación después de que vuelve. Son solo 3 personas, Ok, pero sé que en facultades más grandes, facultades de ciencias de la salud, como la tiene el Rosario, pues sí hay una oficina de movilidad. muy bien. ¿Y ellos tienen alguna mentoría durante el proceso? Ahora que mencionábamos el tema de los mentores. Sí, el profesor de internado, pues él tiene, estos cursos son de 60 chicos, pues él les tiene la responsabilidad de estar pendiente de que los 60 que fueron, que están por fuera, estén todo bien. Hay una comunicación permanente, lo hace un profesor clínico, el coordinador de internado, que es una pediatra. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario del resto de los líderes? Bueno, si no lo hubiera, pues le agradecemos a la doctora No, Natalia estoy muy Mejía su feliz de esta participación esta mañana. invitación. Muchísimas gracias y Gracias a bueno, usted. enhorabuena y que siga el éxito en la Universidad de los Andes. Muchas gracias a todos ustedes. Muy bien, pues hasta pronto.